estás? ¿En Rosario? No, no, en Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Ah, Sí. pero como te invitó Mangiaterra, creo, yo Claro, pensaba porque que... Aldo lo conozco desde que yo cursaba allá en Rosario. Ah, sos de Rosario, digamos. Claro, Está bien. estudié en Rosario, mejor dicho. Estudiaste en Yo soy de Rosario. Arrecife, provincia de Buenos Aires. Ah, de Arrecifes. Está bueno. Y sos agrimensor y estás trabajando con imágenes, digamos. Sí, me he volcado más para el lado de las imágenes satelitales, más que nada. Está bien. Y la docencia, que es lo que más me gusta. ¿Y en dónde estás siendo docente? Y estoy en la UBA, en la FIUBA, digamos, de ingeniería, que está el departamento de agrimensura ahí. Ajá, Y en Las Heras. en Las Heras, exacto. Y después, ahora hace poco entré en la UNDEF, que es la Universidad Nacional de la Defensa, que tiene su facultad de Ingeniería del Ejército, y ahí la antigua Ingeniería Geográfica se convirtió en Ingeniería en Agrimensura con orientación geográfica. Ah, sí, claro, ahí estaban todos, ¿no? Acá está Sebastián. Hola Sebastián, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho ¿cómo te gusto. va? Yo soy Muy Horacio bien, Belloni, encantado. un gusto. Igualmente. Bueno, Listo. muy bien. Ando con un problemita en un ojo, Sebastián, entonces le pasé el hosting para que él tuviera... Ah, bueno, sí, sí. Así él se puede quitar los anteojos y escucha. Buenas tardes María Luna, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo Hola, ¿qué bien? tal? Un Buenas tardes. gusto. Hola. Estamos con Sebastián Balvarani, José Champaña, que está con algunos problemitas. César Cuyauve, que está con la cámara apagada, pero en cualquier momento la activa. Vicente Báez. Hola César, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María Ángel? ¿Qué decís? Tanto tiempo. Sí, la verdad. No sé quién, este señor Vicente Báez es conocido de alguno de ustedes. Es el hijo de Ramiro Báez que le ocupa la Ah, computadora. Ramiro Báez de Misiones. Entró escondido. Bueno. Sebastián, sabemos que tenés poco tiempo porque tenés compromisos asumidos. Si bien lo ideal hubiera sido cederle la palabra a María Luna para que comience, pero creo que vos ya tenías compromiso asumido, así que si querés empezar vos, hoy Sí, hablamos de teledetección. sí, hasta Este, las 7:30 puedo estar. Eso me da bueno, tiempo a llegar al lugar que tengo que llegar. bueno. Si querés comenzar a contarnos un poco y después le damos la palabra a María Luna para que ella también nos cuente lo que sabe de teledetección. Creo que vos ibas a hablar sobre el satélite de apertura sintética. Sí, ¿Qué es algo de eso. esto? Bueno, cuando Bárbaro. quieras, te Bueno, escuchamos. Aldo no se va a conectar hoy, ¿no saben? Se va a conectar, él fue que pidió que empecemos antes, pero de ahí a que él sea el que se conecte, igual, lo mismo que Armando también. Todos piden que se conecten temprano, pero son los últimos que entran. Es para que entren los otros, no para que entren ellos. Claro, no hay problema. Bueno, si quieren voy compartiendo la pantalla y hago la presentación. Dale, dale, porque ya estamos grabando, así que Bueno, este, ¿están un viendo gusto. ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias en primer lugar, gracias por la invitación. Esto me llegó por medio de, como decía recién, el ingeniero Aldo Mangiaterra para poder participar de esta mesa de intercambio entre agrimensores. Y la verdad que en su momento, cuando me preguntó vía mail, lo primero que se me ocurrió, bueno, fue la última charla que di. Podría haber reciclado otro, ¿no? Pero bueno, esta charla está un poco relacionado con lo militar, porque es una charla que di en la Facultad de Ingeniería del Ejército, que depende de la Universidad de la Defensa Nacional,
y traté de armar un poco una presentación breve y sencilla que hable un poco de la teledetección satelital y en particular de radar de apertura sintética para aplicaciones en la defensa y la seguridad nacional. ¿Por qué se da esta charla en este contexto? Porque, bueno, como comentaba recién, desde hace muy pocos años, creo que el 2015, la antigua ingeniería geográfica de la Escuela Superior Técnica pasó a ser ingeniería en agrimensura con orientación geográfica, con todas las incumbencias que tiene un ingeniero agrimensor. Y se dicta, bueno, en esta casa de estudio, ¿no? Que depende de la Universidad de la Defensa Nacional, que es una universidad relativamente nueva. Entonces, por eso un poco el contexto de esta presentación vinculado con lo militar, digamos. Quise llevarlo para el lado de las aplicaciones militares, más que nada de defensa y seguridad. Bueno, acá hay una breve presentación mía. Yo soy ingeniero agrimensor de la Universidad Nacional de Rosario, y luego hice el doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo, en la ciudad de Mendoza. Actualmente me desarrollo como analista geoespacial, analista de sensores remotos en la empresa SpaceSur, que es una empresa relativamente nueva, de aproximadamente 25 personas, de ingeniería de software, ¿no? Brindamos soluciones de ingeniería de software, y en particular software vinculado con las tecnologías geoespaciales. Y actualmente me desempeño como profesor en la Facultad de Ingeniería de la UBA, donde se dicta la carrera de Ingeniería en Agrimensura, y como decía recién, en la carrera de Ingeniería en Agrimensura con orientación geográfica de la Universidad de la Defensa Nacional de la Defensa, perdón. Bueno, ahí está un poco el enlace para mí, que yo después se los puedo compartir con mi red social LinkedIn, donde me pueden ubicar, y los objetivos de la presentación fueron, bueno, introducir a la observación de la Tierra, o a lo que se llama la teledetección, describir la tecnología de radar de apertura sintética, focalizarnos en esa tecnología que hoy en día está muy en auge por el tema del SAOCOM, y presentar las aplicaciones más importantes en defensa y seguridad, que consideré yo, traté de mostrar 3 como potenciales líneas de investigación en esta casa de estudio, ¿no? Uno es control de pesca ilegal sobre el mar, otro es monitoreo de fronteras terrestres, y otro seguimiento de infraestructura crítica. Finalmente cierro con tendencias y necesidades en relación al contexto en que se dio la charla, ¿no? Bueno, para hacer una breve introducción, observación de la Tierra es sinónimo de lo que es teledetección o remote sensing en inglés. Hace referencia a técnicas que permiten captar información de un objeto a partir de estar ubicado a una determinada distancia, un sensor. En este caso, cuando hablamos de observación de la Tierra, el objeto no es más que la superficie de la Tierra, la superficie de los mares, la atmósfera inclusive, y bueno, y de todos los fenómenos que ocurren allí, ¿no? Para que se den una idea, hoy en día hay más de 700 satélites de observación de la Tierra. Acá me estoy concentrando solamente en los satélites de observación de la Tierra, que bueno, tienen una altura entre 300 y 1000 kilómetros de altura sobre el nivel del mar, pero bueno, ustedes sabrán que existen otros satélites, como los satélites de navegación, satélites de comunicaciones, ¿no? Acá nos vamos a concentrar en los satélites de observación de la Tierra, y en particular los que llevan a bordo un instrumento muy particular que se denomina radar de apertura sintética. Bueno, algunas de las características de la observación de la Tierra es que efectúa una observación directa, no destructiva, es decir, que no invade el objeto que está observando, en este caso la superficie del planeta. Por otro lado, tiene una escala adaptable, es decir, tenemos con la teledetección la capacidad de adquirir centenares y decenas de kilómetros a partir de barridos que hacen las imágenes satelitales, y esto nos permite trabajar con diferentes escalas, y obviamente que va muy de la mano con diferentes resoluciones espaciales, ¿no? Hoy en día tenemos satélites que capturan información con un píxel o con una resolución espacial desde los 20, 25 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros. A eso le llamamos lo que son los satélites de muy alta resolución. Después pasamos a los satélites que tienen un píxel de 1 metro, 2 metros, 3 metros, que serían los de alta resolución, y después los de resolución media, que ya son un poco los satélites que disponen imágenes de forma gratuita, como son los programas Copernicus,
que tiene una resolución media de entre 10 y 20 metros de tamaño de píxel. Y bueno, y obviamente hay satélites que tienen baja resolución, que estamos hablando de 250 metros e incluso de kilómetros en tamaño de píxel para hacer estudios regionales, ¿no? Así que como podrán ver, la observación de la Tierra abarca una infinidad de escala y tipo de resolución. Otra de las características es la capacidad de capturar información de forma periódica, ¿no? Por eso hablamos de la multitemporalidad. Hoy en día la tendencia es que los sistemas de observación de la Tierra tienden a mejorar la revisita, ¿no? Tener información cada un lapso de tiempo lo menor posible. Y en este contexto podemos decir que tenemos programas satelitales como el Landsat, que tiene un periodo de revisita de 16 días, otros que pueden ser de periodo diario, pero la tendencia hoy en día de los sistemas satelitales pequeños, comerciales, van hacia poder hacer varias capturas por día, ¿no? Así que estamos hablando de revisitas de apenas unas horas para un determinado punto de la superficie de la Tierra. Pero como les digo, hay una variedad de posibles soluciones. Multiplicidad de fuentes, bueno, como les decía, estos satélites trabajan en diferentes rangos del espectro electromagnético y de esa manera pueden capturar diferente tipo de información. Información en el rango del visible, en el infrarrojo, infrarrojo cercano, infrarrojo onda corta, los sensores térmicos incluso, de mediana resolución, que permiten capturar información emitida por la superficie de la Tierra, en el rango térmico, y bueno, y obviamente en el rango de las microondas, los radares de apertura sintética, ¿no? Y bueno, y las ventajas que tiene la teledetección es, bueno, que facilita y evita el trabajo de campo. No me gusta decir evitar porque siempre en un trabajo de teledetección siempre es necesario validar los datos y muchas veces, o la mayor parte de las veces, esas validaciones se efectúan a partir de datos de campo. Bueno, esto es un esquema de la teledetección, más o menos para que tengan en cuenta cómo se clasifican los sensores, ¿no? Los sensores que forman parte de sistemas satelitales de observación de la Tierra. Hay dos grandes grupos, los pasivos y los activos. Y dentro de los pasivos también los podemos dividir de acuerdo al rango del espectro electromagnético en el que están trabajando, ¿no? Los sistemas ópticos son aquellos que trabajan en el rango del visible o también del infrarrojo onda corta o infrarrojo cercano, que le llaman. Después, como les decía, también está una teledetección aplicada a las bandas que trabajan en lo térmico, midiendo la temperatura, por ejemplo, de los mares. Y bueno, y también existen sistemas satelitales que son pasivos y que trabajan en el rango de las microondas, es decir, que capturan la energía que refleja la superficie de la Tierra, pero en ese rango del espectro, ¿no? En el rango de las microondas que estamos hablando con longitudes de onda entre 1 milímetro y 1 metro aproximadamente. Y por otro lado tenemos los sistemas activos, que son un poco más complejos. Los primeros son pasivos, generalmente son radiómetros, y los activos pueden ser clasificados en dos tipos, ¿no? Unos que trabajan en el rango del visible o el infrarrojo, y ahí encontramos, por ejemplo, la tecnología LiDAR, que la habrán escuchado, ¿no? Un sensor activo que trabaja en ese rango del espectro, que permite medir, por ejemplo, los modelos de superficie con gran precisión. Y por otro lado tenemos los radares, que trabajan en el rango de las microondas, y como les decía recién, las microondas aproximadamente en el rango entre 1 GHz y 10 GHz de frecuencia central, y dentro de estos radares hay varios tipos, ¿no? Están los escaterómetros, los altímetros que permiten medir la topografía de los mares, pero bueno, la idea es concentrarme un poco en unos muy particulares que se denominan radar de apertura sintética, que como les decía, son sistemas activos de observación de la Tierra, y que hoy en día están muy de moda por el tema de la puesta a punto del SAOCOM por parte de la CONAE, ¿no? El primer satélite argentino de radar que está funcionando con 2 satélites en órbita. Bueno, ¿a qué viene todo esto de la observación de la Tierra y la captura de información, ¿no? Ya hoy en día ya no es tan importante la información que se captura, sino los procesos o los algoritmos que se pueden hacer sobre esos datos, ¿no? Datos hay una variedad, como les decía, satélites hay una gran cantidad de diferente tipo, con diferente captura de diferente información, quiero decir, ¿no? Pero acá lo más interesante o el desafío es hacer uso de esos datos para generar información, ¿no? Lo que se llama data analytics.
aplicar análisis sobre esos datos para poder generar información geoespacial, ¿no? Algún tipo de valor agregado sobre los datos que capturan los satélites. Y por sobre todas las cosas, plantear sistemas de monitoreo, que se puedan capturar variables a partir de la periodicidad de información que se pueden obtener a partir de los satélites. Y dentro de este contexto aparece el concepto de New Space, que no sé si lo habrán escuchado, pero el concepto de New Space hace referencia a la posibilidad de un conjunto de nuevas empresas que están surgiendo por todo este auge de la tecnología geoespacial. Empresas, por un lado, que se encargan de enviar satélites al espacio, pero también hay una infinidad de empresas, como les decía, en la que trabajo yo, SpaceSur, donde brindamos soluciones de observación de la Tierra, es decir, que tomamos datos de entrada, como pueden ser las imágenes de satélite, para generar información y brindar una solución de valor agregado para algún vertical en particular. Después les voy a mostrar algunos de los verticales con los que se trabaja o con los que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, y toda esta tecnología está inserta dentro de lo que es la cuarta revolución industrial, ¿no? Lo que se llama Industria 4.0, donde no solo se incorporan datos, análisis de datos, sino aparecen unas nuevas formas de analizar y estudiar estos datos y de aplicar procesos, que son estas técnicas nuevas que están apareciendo, que también la habrán escuchado, como inteligencia artificial, lo que es machine learning, el autoaprendizaje, ¿no? Y por sobre todas las cosas también Internet de las cosas, ¿no? Todos estos sistemas IoT que uno los puede conectar de forma, con diferentes datos y vincularlos a un sistema geoespacial, ¿no? Que se puede volcar en la web, ¿no? Y bueno, y por todo esto engloba la palabra innovación, ¿no? Crear soluciones nuevas y que estén aplicadas sobre alguna solución en particular, sobre algún sector, sobre algún ámbito donde todavía no se haya trabajado este tipo de materiales, ¿no? Este tipo de información satelital para generar información. Bueno, como les decía, algunos de los verticales donde creo que la observación de la Tierra impacta son, bueno, en la salud y ayuda humanitaria, en el vertical de petróleo, gas y minería, en alerta temprana, respuestas ante emergencias, agricultura y forestal, obviamente, el clásico, los satélites desde hace varios años se utilizan en todo lo que es el monitoreo de cultivos, infraestructura que no está tan explotado quizás, pero también es posible llevarlo a cabo a partir de este vertical, gobiernos y ciudades inteligentes, que está un poco en auge en estos últimos días también, todo lo que es la transformación digital de los municipios y las ciudades, y en defensa y seguridad, ¿no? Yo ahí remarco defensa y seguridad porque esta presentación está enfocada un poco a soluciones de observación de la Tierra para lo que es defensa y seguridad. Bueno, y como les decía, me voy a enfocar un poco en la tecnología de radar de apertura sintética. ¿Qué es el radar de apertura sintética? Bueno, puede ser una misión, es una técnica, es un algoritmo, es un instrumento satelital, pero todo en conjunto hace referencia a un instrumento satelital que va montado sobre una plataforma, que va enviando pulsos de forma lateral hacia la superficie de la Tierra, va generando un determinado barrido, esos pulsos interactúan con la superficie de los mares o la superficie de las coberturas de la Tierra, se da un determinado mecanismo de interacción entre la señal que llega, que emite el mismo radar, parte de esa energía se dispersa y parte vuelve al sensor, ¿no? Y el sensor capta de alguna manera la intensidad de respuesta que llegó al instrumento satelital, al receptor. Y a partir de esos pulsos que llegan al receptor, se reconstruyen las imágenes de radar de apertura sintética. Básicamente, la información que viene en las imágenes de radar son dos. Por un lado, viene información de la intensidad de esa respuesta, ¿no? Y por otro lado, viene un poco información del tiempo que tardan esos pulsos en llegar a la superficie de la Tierra y volver al receptor. Por lo tanto, al medirse ese tiempo, es posible medir la distancia. Entonces, bueno, estas imágenes de radar de apertura sintética, que son de tipo complejo, en cuanto al valor del formato del píxel, digamos, el valor que viene, es compleja, ¿por qué? Porque puede descomponerse en fase y amplitud, como todo número complejo. Entonces, en la fase vamos a tener información de esta distancia que les nombraba, en cambio en la amplitud vamos a tener un poco la información de la intensidad de respuesta que llegó al receptor, ¿no?
Esta es una animación dada por un GIF que está publicado en la Agencia Espacial Europea y que corresponde al satélite Sentinel-1, que es un radar de apertura sintética que está funcionando desde 2015 y que, bueno, provee datos de todo el planeta de forma gratuita, ¿no? Se pueden acceder de forma gratuita a los datos de radar de apertura sintética de cualquier parte del mundo con información cada 12 o 6 días desde el 2015. Día a día se generan teras y terabytes de información en relación a este programa de observación de la Tierra, ¿no? Que, bueno, Europa está bastante avanzado en todo lo que es la tecnología espacial. Acá estamos peleando para llegar a una agencia espacial regional, ¿no? Que se unan los países de Latinoamérica para generar una agencia regional, y en ese contexto, bueno, están trabajando principalmente Argentina y México, ¿no? Y bueno, y el rango de las microondas en los que trabajan los radares son longitudes de onda que van entre 1 centímetro y 1 metro aproximadamente. Bueno, no quiero tampoco aburrirlos con el tema de la cuestión técnica, ¿no? Pero bueno, ahí hay un esquema un poco de lo que es un radar de apertura sintética, ¿no? Un SAR desplazándose a una velocidad determinada, que puede ser 7000 kilómetros por segundo, a una determinada altura sobre el nadir, y como les decía, observando de forma lateral, ¿no? Esta dirección de vista se denomina rango, y esta dirección de vuelo de la nave se denomina azimut. Y de esa forma se van haciendo barridos y van recolectando imágenes. Y bueno, y como les decía recién, dos tipos de información que vienen en las imágenes está dada por la intensidad de la respuesta, como es esta imagen que muestro acá, que es una intensidad, que se ve en niveles de grises, y que píxeles más claros, más blanquitos, van a representar mayor intensidad en la respuesta, y los más oscuros tendrán menor respuesta, menor llegada al receptor, ¿no? Y obviamente el grado de intensidad de la respuesta de una señal tiene una explicación, que está dado por varios factores. Por decir alguno, el grado de humedad que tiene el suelo, la rugosidad que tiene el suelo, relacionado con la estructura, la densidad de las coberturas que estamos observando. Esos son algunos de los elementos que definen el grado de intensidad de respuesta del radar. Y por otro lado tienen una fase, la información de fase que les decía yo, que tiene información de esta distancia, receptor target, ¿no? De la superficie de la Tierra, el punto de la superficie de la Tierra. Pero como pueden ver es puro ruido, pero bueno, hay técnicas que trabajando esta banda de fase permiten generar a partir de dos adquisiciones una correlación entre dos imágenes de SAR y permiten, por ejemplo, generar estas franjas de colores que se ven ahí, y esas franjas de colores que se ven como arcoíris se pueden reconstruir modelos digitales de elevaciones, ¿no? Que es una de las aplicaciones que tienen este tipo de imágenes, ¿no? La reconstrucción de modelos 3D a partir de determinadas técnicas. En este caso, una técnica que se denomina interferometría de radar de apertura sintética. Bueno, y acá detallo un poco las aplicaciones en el ámbito de la defensa y la seguridad, ¿no? Nombro algunas, las más importantes. Creo que en el ámbito de defensa y seguridad puede ser interesante la detección de cambios y el mapeo rápido, el análisis de fenómenos subsuperficiales, dado que los radares poseen un poder de penetración sobre las coberturas, detección de barcos ilegales, les voy a mostrar un poco más en detalle cómo se hacen esas mediciones, obtención de modelos de superficie, medición de movimientos y detección de cambios, detección de objetos en movimientos también, y monitoreo de infraestructura crítica, que también voy a dar un ejemplo. Así que en lo que sigue voy a mostrar los tres aplicaciones en defensa y seguridad que les comentaba hoy, ¿no? Control de pesca ilegal en el mar argentino, monitoreo de fronteras internacionales y seguimiento de infraestructura crítica. Esto lo planteé en la charla como potenciales líneas de investigación y desarrollo dentro de la unidad académica, ¿no? De la facultad. Y bueno, y todas estas líneas de investigación están enmarcadas en la posibilidad de poder generar sistemas geoespaciales de monitoreo, control y alertas en temas de defensa y seguridad, ¿no? Cada uno de estos puntos permitiría poder generar un sistema de este tipo, ¿no? Y básicamente, ¿en qué se basan estos sistemas? En
en incluir data inputs, información de satélites, información de dispositivos UAV, de sistemas de información o encuestas tomadas con celulares. Con todos esos datos, generar información, aplicar ingeniería territorial, digamos, sobre estos datos para poder generar información, volcarlos en una base de datos y obviamente mostrarlos en sistemas que se puedan desplegar, mapas que se puedan desplegar, gráficos, ya sea en un celular, en una tablet o en un navegador a partir de una computadora, ¿no? Así que en general un poco el enfoque es ese, ¿no? De estas líneas de investigación. Entonces, bueno, el primero que planteé fue el tema de la pesca ilegal. Primero planteé un poco la problemática. La zona económica exclusiva en Argentina se ve afectada, bueno, hasta las 200 millas, como saben, 200 millas marinas, se ve afectada por infinidad de buques chinos, coreanos, ingleses, españoles que vienen a nuestro mar a extraer peces, ¿no? Principalmente calamar, merluza, y se da en la modalidad nocturna porque la luz atrae el calamar, ¿no? Esto es extraído de información de noticias que se dan incluso este año, ¿no? Y bueno, ahí hay una noticia, por ejemplo, Greenpeace anunció que hay más de 100 barcos extranjeros pescando ilegalmente en el mar argentino. Pueden ver a la izquierda una imagen de la NASA, ¿no? De un satélite particular del NOAA, Suomi, que permite capturar imágenes de noche, entonces se pueden ver las ciudades sobre la superficie terrestre, pero también las ciudades de barcos en el mar, ¿no? Así que bueno, de alguna manera esta es una problemática que está inserta en nuestro país, y bueno, creo que la observación de la Tierra, y en particular de radar de apertura sintética, tiene mucho para aportar, ¿no? Incluso Prefectura Avanzado, en la próxima filmina lo muestro, ¿no? Pero básicamente para mostrarle cómo interactúa esto con los satélites de radar, se genera este tipo de retrodispersión, ¿no? El satélite que está acá abajo emite información, datos, pulsos sobre la superficie de los mares, y cuando se encuentra con estructuras artificiales, como puede ser la presencia de barcos, puede generar un doble rebote o un múltiple rebote, y hace que la mayor parte de la información llegue al receptor. Por eso ustedes al mar lo van a ver de forma moteada, por la rugosidad que puede tener el mar, pero cuando se encuentra con estructuras de este tipo, se genera una gran retrodispersión. Y estos son los puntos de gran intensidad que uno puede ver en las imágenes de radar cuando son capturados sobre el mar, ¿no? Acá está un poco con mayor zoom, ¿no? Como se ve un barco sobre el mar, ¿no? En una imagen de radar. ¿Y cuál es la ventaja de esta tecnología? Es que los radares de apertura sintética pueden capturar independientemente de las condiciones atmosféricas, o sea, puede haber nubosidad y tranquilamente esta información puede ser capturada, pero también a la vez pueden capturar imágenes de noche. Y la mayor parte de las imágenes se capturan de noche, así que esa es una de las grandes potencialidades de esta tecnología para este tipo de aplicación. Y bueno, y como les decía, la prefectura tiene un sistema casi implementado que está trabajando, incluso usa imágenes AOCOM, tiene un sistema de vigilancia electrónico de mar, como dice ahí, y esa es una noticia que se ha publicado, que ya se están utilizando las imágenes AOCOM para este tipo de aplicación, ¿no? Bueno, las de abajo no las voy a nombrar, pero son algunas de las interrogantes que yo planteo para ver si despierto interés en alumnados, profesores que se acerquen a tratar de poder seguir trabajando y desarrollando estas técnicas con este tipo de aplicaciones, ¿no? Que sería interesante para la defensa y la seguridad. Pero bueno, no viene al caso, son algunas de las líneas que se podrían enmarcar para poder seguir investigando. Y como sabrán, esto es una tecnología relativamente nueva, así que hay infinidad de líneas para poder trabajar, así que se van a ir abriendo, esperemos, digamos. Lo que más falta son recursos humanos. Y por otro lado, bueno, tenemos la segunda línea que creía que puede ser interesante para defensa y seguridad, que es el monitoreo de fronteras terrestres. Bueno, acá en particular, en primer lugar, planteo el problema, ¿no? Está una figura de una imagen satelital, en este caso óptica, ¿no? De la que puede tener Google Earth, con imágenes
de muy alta resolución, que estamos hablando de 30, 40, 50 centímetros de tipo óptica, donde se ve la triple frontera, ¿no? Bueno, las amenazas, ¿cuáles son? El narcotráfico, tráfico, explotación de seres humanos, el crimen organizado, son todas las cuestiones relacionadas con las problemáticas que se dan en zona de frontera, ¿no? Y el escenario para Argentina es bastante complejo, ¿por qué? Porque tenemos una compleja geografía, principalmente, en algunos sectores tenemos selvas, en otros cadenas montañosas, en otro lado costas poco accesibles, ríos. Tenemos etnia, cultura e idiomas semejantes con los países limítrofes, lo que hace que favorezca los vínculos de estas actividades ilegales, podríamos decir. Bueno, y el rezago socioeconómico que se da en estas zonas, producto de estar alejada de los grandes núcleos de desarrollo. Para que se den una idea, Argentina posee 9.376 kilómetros de frontera con 5 países, con lo cual la observación de la Tierra o las imágenes en general satelitales son más que apropiadas para poder monitorear este tipo de geografía, ¿no? de sectores de frontera. Bueno, y acá muestro algunos ejemplos, pero están hechos principalmente con imágenes ópticas, donde, como les decía, las imágenes ópticas hoy en día podemos llegar a 25 centímetros, 30 centímetros, en un tamaño de píxel total, de forma tal que se pueda capturar y detectar, no solo detectar, sino identificar objetos que están en zonas limítrofes, ¿no? Acá hay un ejemplo de imagen Pleiades, del año 2017, y como podrán ver, ahí se pueden detectar algunos posibles vehículos que pueden generar conflictos en zona de frontera. Pero de todas maneras, las imágenes de radar también son utilizadas para este tipo de monitoreo, y muchas veces se usan la detección de cambios o la comparación entre imágenes de radar para poder detectar información que había en una determinada fecha y que en la otra no lo está, ¿no? Y viceversa. Esas son técnicas que se denominan técnicas de detección de cambios, ¿no? Y que se pueden hacer incluso con las imágenes de radar. Y bueno, en relación a monitoreo de fronteras, hace algunos años el Ministerio de Seguridad también planteó un sistema de control y vigilancia de fronteras. Hoy realmente creo que no sé si está tan en vigencia o se avanzó tanto esto, pero bueno, como les decía, en esta tercera filmina yo lo que hago es plantear algunas posibles o potenciales líneas de investigación para motivar a alumnos y profesores que quieran trabajar sobre esta temática. Y el último es la temática de seguimiento de infraestructura crítica, y bueno, la problemática acá lo planteé a partir de un caso que se dio en Génova, en Italia, en el año 2018, hace muy pocos años, donde se produjo el desplome de un viaducto de la autopista 10, ahí tienen la figura de cómo quedó este colapso de un puente, y bueno, resulta que los próximos años, a la explosión de este puente, al derrumbe de este puente, a partir de publicaciones, se ha demostrado que a partir de imágenes de radar de apertura sintética, quizás se hubiese podido prever este colapso, ¿no? Si se hubiera hecho un seguimiento de este tipo de infraestructura. Ahí abajo tienen uno de los papers que habla un poco de esto que les digo, ¿no? Pre-Collapse Space Geodetic Observation of Critical Infrastructure. En el caso del puente de Morandi, que es ¿no? En Génova, Italia. Y bueno, el seguimiento de estructura es muy importante, y a partir de imágenes de radar, se hace a partir de la técnica interferometría de radar, multitemporal, donde se trabaja con varias imágenes, cada 6 días o cada 12 días, para ir monitoreando la infraestructura, y lo que hace la tecnología de radar es, comparando dos imágenes, poder medir la deformación en la línea de vista del radar que ocurre sobre una infraestructura. Este es un ejemplo de una mina de oro en Cadia, pero también está englobado, digamos, en lo que sería infraestructura crítica, y como pueden ver ahí tienes una nube de puntos que se obtuvo a partir de un conjunto de imágenes de radar de apertura sintética, y sobre cada uno de esos puntos es posible medir el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento en milímetros por año. Y acá se puede ver, en esta figura de abajo, una serie temporal. Es decir, por cada punto yo puedo definir una serie temporal. Es decir, en el eje horizontal se muestra las fechas, y en el eje vertical
la deformación en milímetros, ¿no? Esta técnica garantiza una precisión milimétrica, más allá que después en la práctica aparecen limitaciones como es propios de la técnica, la de correlación, o problemas atmosféricos que se pueden ocurrir entre las diferentes adquisiciones. Pero bueno, como se puede ver en la figura de esta serie temporal, entre febrero del 2018 y marzo del 2018, la deformación se dispara, ¿no? Entonces, estas series temporales de alguna manera pueden prever, o de alguna manera, algún episodio de colapso en alguna infraestructura crítica. Y bueno, en relación a Argentina, la verdad que no hay nada. Yo estoy un poco trabajando desde la facultad en esta línea de investigación. El Ministerio de Obras Públicas o organismos como el ORCEP, que es el organismo regulador de seguridad de presas, hoy en día no lleva a cabo este tipo de control con tecnología satelital. Seguramente lo hacen con datos a campo, pero hoy en día no se están aprovechando quizás los datos satelitales de observación de la Tierra, que podrían llevar a cabo un monitoreo de este tipo de infraestructura. Así que lo mismo es para lo que sería la dirección de vialidad, ¿no? Para el monitoreo de rutas, puentes. Para que se den una idea, ahí puse un poco los números de cantidad de presas que hay en Argentina y de puentes, con lo que es más que adecuado pensar en un sistema geoespacial de monitoreo de todas estas infraestructuras críticas que a diario nos encontramos, ¿no? En la zona de Mendoza, en Neuquén, donde se producen inundaciones y ponen en riesgo la vida a las personas cuando esas inundaciones afectan las infraestructuras, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y para cerrar un poco acá espero que no se haya hecho muy largo, pero quería poner un poco las tendencias y las necesidades un poco de lo que es la tecnología de observación de la Tierra. En materia de agencias espaciales, hace algunos años las grandes misiones satelitales, bueno, las llevaban a cabo y las llevan a cabo hoy en día generalmente las agencias espaciales, ¿no? La CONAE con SAOCOM, bueno, pero tenemos la agencia italiana, que tiene un papel importante, la alemana, JAXA, que es la japonesa, la europea, y bueno, y la NASA, tienen desarrollado misiones muy importantes en relación a lo que es radar de apertura sintética y en general, ¿no? Pero hoy en día quería mostrar un poco con este concepto del nuevo espacio, New Space, como les decía, están surgiendo empresas nuevas que tienen como propósito enviar constelaciones de satélites al espacio, y acá puse algunas de las que están trabajando y ya están lanzando satélites pequeños de radar de apertura sintética. Es decir, esta tecnología ya hoy en día no es más de las grandes agencias espaciales, sino de startups que nacen a partir de inversiones y pueden generar constelaciones de satélites y dan soluciones a partir de los datos que ellos generan, ¿no? Y ahí puse, bueno, algunos ejemplos. ICEYE es finlandesa, Capella Space de Estados Unidos, Synperspective de Japón, Metasensing de Países Bajos, bueno, Umbra de Estados Unidos, y Predasar también de Estados Unidos con origen mineral. Bueno, ¿qué necesitamos? Principalmente propuse que lo que necesitamos son varias cosas, ¿no? Por un lado, recursos humanos, necesitamos alumnos, profesores que tengan ganas de trabajar en el desarrollo e investigación de estas tecnologías satelitales, ideas nuevas que podamos aplicar, y obviamente vocación, ¿no? Para poder trabajar en la investigación. Bueno, el resto quedó ahí para un espacio para preguntas que es válido para ustedes, ¿no? Que espero que les haya gustado por un lado la presentación, y por otro lado estoy a disposición por si quieren hacer alguna consulta o alguna duda en algún punto particular. Muy bien, Sebastián, muy interesante. Muchas gracias desde ya por tu tiempo y por dar esta charla tan sintética, pero a su vez tan clarificadora sobre el tema. A mí, en principio, se me ocurre una pregunta referida a uno de los productos que mencionaste. ¿Qué tipo de especificaciones tendría un modelo digital de elevación que se pueda confeccionar con este tipo de productos? Sí, la verdad que los modelos digitales de elevaciones con esta tecnología todavía tienen como en realidad en general, con satélites, obtener
modelos digitales de elevaciones, todavía no se llega a la precisión que se podría obtener con otros sistemas, ¿no?, terrestres que podrían ser, ¿no? La ventaja de la comparado entre productos del mismo origen, por ejemplo, con el ALOS Pulsar, que también es un producto de un radar de apertura sintética, ¿qué similitudes o si tienen características parecidas? Bueno, vos decís por el SAOCOM en particular. Sí, que creo Bueno, que es sobre eso. Sí, en realidad con cualquier tecnología de radar de apertura sintética se pueden generar los modelos de elevación. Yo estoy participando ahora en un anuncio de oportunidad específico para generar modelos de elevaciones a partir de datos SAOCOM. Todo depende de las características de la cobertura, ¿no?, que estamos observando, ¿no? La dificultad que tiene la tecnología de radar es que cuando nos encontramos con zonas con vegetación, o zonas que se producen grandes cambios de humedad, se produce una decorrelación, ¿no? Entonces, obtenemos modelos de elevación que no son muy precisos. Todavía la tecnología de radar de apertura sintética anda cercana a la precisión de los sistemas ópticos, pero entre sí, bueno, dependiendo de la banda con la que trabaja el radar, vamos a obtener una precisión u otra, ¿no? Pero fundamentalmente depende del suelo que estamos observando, ¿no? Suelos desérticos, como puede ser un modelo de elevaciones en zona de petróleo, en Neuquén, ahí podemos obtener buenos modelos, incluso con banda X, banda C y banda L, pero en determinadas zonas, como por ejemplo nosotros en el anuncio de oportunidad estamos trabajando en la zona cercana a Rosario, ahí zona de campos, la verdad que se está haciendo muy difícil porque al haber vegetación se decorrelaciona la señal entre una pasada y la otra, ¿no? Cualquier cambio que se produce en la superficie que estamos observando genera errores para obtener el DEM, ¿no? Pero bueno, es un tema que está en investigación. Por otro lado, yo también tengo otro alumno en la UBA que acaba de entregar la tesis también de modelos de elevaciones. Nosotros hemos trabajado en la zona del volcán Lanín, pero sin puntos de apoyo, ¿no? Entonces las precisiones bajaron, ¿no? Eran de 20 metros, estábamos hablando de un RMS de 15 metros, de 10 metros, pero bueno, no lo hemos atado porque no teníamos puntos de control. O sea, son un montón de factores que influyen a la hora de evaluar la calidad de un DEM, ¿no? De cómo lo hicimos, con qué datos, y también de la superficie observada. Así que en ese contexto se puede dar un abanico de posibilidades muy grande, digamos. Perfecto, a ver si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Aldo. Sí. Hola, Aldo. Bueno, primero te saludo, saludo a todos, por supuesto, pero en particular a Sebastián. La primera pregunta es, bueno, se cambió, salió la pantalla, ¿no? Ah, sí, dejé de presentar, no sé si querés mostrar algo, muestro, no tengo problema. No, está bien. No, iba a preguntar de la pantalla esa, de cuál sos vos de los que están con los fusiles. Pero, no, la otra pregunta es para el control de estructura. Ahí me quedó flotando la curiosidad, el tema de la precisión. Sí. Ahí a la rápida parecía que hablaba de milímetros, pero como vos recordarás, alguna vez en la clase decíamos, sí, la precisión es de milímetros, 2000, 3000. Sí, es verdad. No, la técnica, la teoría, la bibliografía, la técnica está validada y cuando se habla de la técnica se habla de precisión milimétrica, que estamos hablando de 4 milímetros, 5 milímetros, no de gran cantidad de milímetros como recién mencionaba, digamos. Está demostrado. La realidad es que después en la práctica uno se encuentra con diferentes situaciones, ¿no? Que quizás encuentra con que los productos intermedios tienen errores, que pueden ser errores atmosféricos o errores de ruido propio de la señal, que hacen que esa precisión no sea tal, digamos.
pero en condiciones, podríamos decir, ideales, la técnica garantiza precisión milimétrica. Cuando estamos hablando de milimétrico, estamos hablando de más o menos 2-3 milímetros, ¿no? Ojo que esa información está dada por el espacio de resolución que da, ¿no? La respuesta del radar es una respuesta que es un promedio de las pequeñas respuestas que se dan dentro de una celda de resolución, ¿no? Dentro de un espacio de 30 por 30 metros, por ejemplo, la respuesta del radar va a estar de alguna manera afectada por la respuesta de los elementos que están ahí adentro y que tienen un tamaño similar a la longitud de onda, ¿no? Entonces es una respuesta promedio, podría decirse, ¿no? Podemos medir movimientos milimétricos y con precisión milimétrica. Eso está de alguna manera garantizado por algoritmos también que utilizan estos datos, unos algoritmos que nacieron en el año 2000 aproximadamente. Son dos grandes grupos estos algoritmos. Uno se denomina SBAS y el otro se denomina PS, Persistent Scatterer, y son las dos grandes metodologías para poder calcular esta deformación en el tiempo y con esta precisión, ¿no? Donde se aplican varios procesos para poder eliminar y minimizar errores y poder llegar a esa información que les digo, con esa calidad. Y supuestamente, por ejemplo, tomando una estructura como la que apareció ahí del puente en Génova, estaría tomando datos, claro, ahora con nuevas constelaciones, es decir, datos cada cuánto, con qué secuencia yo puedo pensar que se están tomando datos. Claro, bueno, para algo aplicable en nuestro país. Sí. El trabajo que se hizo sobre ese puente, que pudo medir esa aceleración que se veía ahí en la serie temporal, o sea, se hace con imágenes, por ejemplo, de media resolución, que no es lo más adecuado, que son gratis hoy en día, que trabajan en banda C, y con esas imágenes podemos tener una revisita cada 6 días o cada 12 días, por ejemplo. Pero lo ideal a las infraestructuras, lo ideal es trabajarlo con banda X, porque el banda X, al ser más cortita la longitud de onda, tiene mayor sensibilidad a los movimientos, ¿no? Entonces se puede medir con mayor precisión los movimientos, y a una escala menor. Y por ejemplo, banda X, tenemos un satélite italiano que adquiere en banda X, y tenemos también uno alemán que adquiere en banda X, y que tienen en promedio una revisita de 8-10 días. Pero como les decía, la mayor parte de estas nuevas empresas que están lanzando constelaciones, están lanzando imágenes, satélites que trabajan en banda X. Y banda X es muy apropiada para este tipo de aplicación, ¿no? Para el monitoreo de infraestructura. ¿Y por qué mandan banda X? Porque la verdad que, si ustedes vieron alguna imagen del SAOCOM, habrán visto que es grandísimo. Cuanto más grande es la banda L, por ejemplo, el SAOCOM, se necesita hacer una antena más grande, el instrumento es más grande y más complejo. Entonces estas empresas nuevas que están surgiendo ahora se encargan de crear o idear satélites de radar de apertura sintética, pero la mayoría son simples, ¿no? Que trabajan en banda X con una sola polarización, y obviamente con un mayor poder de revisita, porque al enviar varios satélites chiquitos, se pueden mandar, generar constelaciones de 20 satélites, por decir algo, ¿no? Y de esa manera se mejora considerablemente la revisita. Entonces la idea de todas estas nuevas empresas y estos satélites que se vienen ahora, una aplicación muy interesante va a ser esa, ¿no? El monitoreo de infraestructura, por un lado porque trabaja en banda X, y por otro lado porque la actualización va a ser diaria o cuasi diaria, cada 2 días, cada 3 días o cada día. Entonces vamos a tener una información más detallada, con mayor resolución temporal, y obviamente mayor resolución espacial, ¿no? Se me ocurre que para un uso de ese tipo, lo que se impondría sería una cuestión combinada, donde el monitoreo hecho de esta manera es el que lanza el alerta y avisa para hacer el monitoreo terrestre, de manera tal que ese sería el mecanismo
Sí. Con el cual funciona el tema. Sí, un poco los sistemas satelitales van por ese lado, ¿no? Generar alertas tempranas, como se dice, capturando información de grandes extensiones, y una vez que se genera una alerta, bueno, generar la logística para ver cómo trabajarlo con mayor resolución en la zona donde se produce la alerta, ¿no? Ya sea ir haciendo un relevamiento con dron, o haciendo un relevamiento satelital con otro insumo de mayor resolución, que dé mayor detalle de lo que está sucediendo en el lugar, pero en cualquier aspecto, ¿no? No solo en lo que es monitoreo de infraestructura crítica, sino en general, ¿no? Los sistemas satelitales un poco van por ese lado, ¿no? Porque los satélites hacen grandes coberturas, grandes extensiones, y pueden por ahí generar el alerta ahí, pero después quizás se necesitan otros métodos terrestres u otras tecnologías para poder identificar, o no solo detectar, sino identificar con mayor detalle lo que está sucediendo en el terreno. Y una cosa más, lo que me perdí un poco es en qué grado se está utilizando o qué grado se ha podido ya implementar actualmente en nuestro país o en qué cosa. Quizá lo dijiste, pero yo medio me perdí. Lo que es radar de apertura sintética en general, la tecnología. Sí, sí. La tecnología de radar de apertura sintética en la Argentina, desarrollada por la CONAE, tiene el principal objetivo de medir la humedad del suelo. Por eso se hizo una banda L, que es una banda de longitud de onda larga, y el principal objetivo de la misión es medir la humedad del suelo en la zona pampeana con fines para el agro, para generar información para mejorar la producción en el agro, en todo lo que es la zona pampeana, y para todo lo que es sistemas de alerta temprana, en caso de inundaciones, modelos hidrológicos. Pero sobre eso también salen otras aplicaciones que también se pueden hacer, como todas estas que nombré, ¿no? Pero en Argentina, la tecnología de radar de apertura sintética, el principal objetivo fue eso, porque es un trabajo en común que ha puesto la CONAE también con el INTA, con el del agua, no me acuerdo cómo es el INA. El INA, bueno, el INTA, esos fueron los objetivos principales, ¿no? Pero bueno, como esta tecnología tiene estas potencialidades, también se podría aprovechar para otras aplicaciones como estas que estoy mostrando yo, ¿no? Sabemos que hay dos SAOCON, ¿no? Uno, por eso trabajan a contrafase, ¿no? Esa es la parte que por ahí quedaría por comentar un poco, ¿no? Está el 1A, que se lanzó... Te decía que algunos ejemplos de medición de movimiento lo podría también dar María Ángel. No se escucha, Armando. Que trabaja. ¿Ahí me escuchan un poco mejor? No. Estamos listos, entonces estamos fritos. Algo se escucha. Sí. Hola, hola. Se escucha así, Después le vamos a tener que subir la grabación. Vamos a subir el audio al video, Armando. Preguntá nada más, yo creo que Sebastián te va a escuchar. Sí, porque yo tiene digo auriculares. que algunos ejemplos de lo que pregunta Aldo respecto a medición de deformaciones, María Ángel Luna puede dar algunos ejemplos de los trabajos que está haciendo ella en minería, por ejemplo. Sí, Armando, lo que pasa es que como Sebastián se tiene que ir, enseguidita, creo que le quedan 10 minutitos, le pedimos a María Ángeles que nos espere un ratito y le dábamos un tiempo a Sebastián a que termine su exposición, así lo liberábamos y después seguíamos con María Ángeles. ¿Me escuchaste, Armando? Sí. Bueno, estábamos hablando, Sebastián, de que trabajan a contrafase los satélites SAOCON. Sí, está el SAOCOM 1A que se lanzó en el 2018 y ahora recientemente, en agosto del 2020, el 1B. Son una constelación de 2 satélites y que se van a unir a los 4 italianos que ya están en órbita y que conforman el sistema SIAGE, que es un sistema italo-argentino para la gestión de emergencia. Por eso les decía, combinando banda X y banda L, la principal aplicación era
todo lo que tiene que ver con alertas y emergencias, y en nuestro país principalmente con lo que es el monitoreo de inundaciones, todo lo que es, bueno, incendios y principalmente también movimientos de tierra, ¿no? ¿Y ese sistema qué resolución temporal nos permitiría disponer de imágenes? Claro, eso mejora considerablemente la revisita, ¿no? Yo creo, no tengo el dato exactamente acá en mi cabeza, pero serán de unos pocos días, 2 o 3 días, porque ya los 2 AOCOM llegan a una revisita de 8 días, así que sumándole los 4 Cosmo pueden llegar a entre 2 y 3 días, yo creo, o casi diaria, te diría. Diaria. Diaria, pero bueno, información de diferente tipo, ¿no? Una en banda X y otra en banda L. Claro, sobre todo porque y además para el monitoreo de buques pesqueros y demás, me imagino que debe tener cierta rapidez para que las fuerzas de seguridad puedan reaccionar, Actuar. ¿no? Claro. Creo que un poco ese es el objetivo, ¿no? Más lo que tiene que ver todo con el mar, que los satélites son más que utilizados, ¿no? Para todo lo que es aplicaciones sobre mar. Y en el caso de incendios, ¿tenés algo para contarnos en el caso, sobre todo el tema forestal, porque acá tenemos un especialista en el tema forestal que probablemente esté interesado en el tema? Sí, la verdad que, bueno, en los que trabajan mucho el tema de incendios es en CONAE, Córdoba, ahí. Yo ahora estoy trabajando con un alumno, un tesista, y queremos trabajar un poco de aprovechar a ver cómo podemos estudiar las imágenes AOCOM para el monitoreo de incendios, monitoreo de avance de los incendios. Pero bueno, básicamente la tecnología de radar, más allá de los índices o algoritmos que se pueden aplicar sobre las imágenes para poder detectar áreas quemadas, creo que bueno, los procesos de detección de cambios son los más utilizados, ¿no? Utilizar 2 imágenes SAR para detectar los cambios físicos, químicos, bueno, una infinidad de cambios que se pueden dar dentro de cada uno de los píxeles. Pero bueno, este tema mucho se trabaja, me parece, también con imágenes ópticas, pero creo que bueno, ahí el faltante también son los sistemas de riesgo, ¿no? Generar a partir de los satélites sistemas de alerta temprana para poder minimizar los impactos de estos incendios, ¿no? Y generar de alguna manera mapas de riesgo con información satelital y formación a campo. Generar vulnerabilidad, qué vulnerabilidad tienen diferentes sectores a los incendios, más allá que sabemos que la mayoría son intencionales, ¿no? De estos incendios. Pero bueno, creo que la tecnología satelital te puede hacer un gran aporte. Sebastián, una consulta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quería hacerte una consulta. ¿Conoces el Instituto CEDIAC de los Heliades? Bueno, sí, yo ahí me doctoré yo, ahí en el CEDIAC. Ah, genial. Porque Claro, Pablo es mi director de tesis. Y estaba mirá vos. con interferometría en radar también. Claro, bueno, Pablo fue mi director de tesis y de beca de CONICET, y trabajé 5 años en el Instituto CEDIAC. Sí, en materia de teledetección no me cabe la menor duda que son los referentes a nivel regional y también a nivel mundial, ¿no? Sí, tal Está cual. ahí en Mendoza, en el Instituto CEDIAC. Y ellos Sí. trabajan con estos sistemas de monitoreo y más que nada de series temporales, ¿no? Sí, tal cual. Monitoreo de la deformación. Claro. Y bueno, yo ahí en Mendoza me especialicé en SBAS, porque ellos trabajan mucho con el Instituto IREA, que fueron los que crearon SBAS en Nápoles, Italia, y trabajé, bueno, sobre la zona de Mendoza, todo lo que es el Pedemonte, todo lo que es la ciudad de Mendoza, la zona agrícola. Bueno, y después surgió un trabajo en Buenos Aires, me vine a Buenos Aires, pero nunca traté de desligarme, seguí vinculado a la facultad, traté de generar proyectos de investigación para seguir trabajando, y hoy en día más que nunca estoy trabajando a full en lo que es en las 2 universidades, ¿no? Ya sea con tesistas o con proyectos de investigación, y trato de meter en todo lo que aprendí en el doctorado, ¿no? Que es esta técnica de fotometría. Sí, sí. ¿Pudiste ir a la IREA? Fui al IREA, tuve 7 meses en el IREA, en el 2012 fui. De enero a 7 meses estuve ahí trabajando, la verdad que también, bueno, es la cuna ahí en Italia, ¿no? Están los italianos, se pelean, ¿no? Los del sur, que son de Nápoles, y los de Milán,
y los dos tienen cada uno su algoritmo, estos dos algoritmos que yo les contaba. Claro, tal cual. Los Y hay del una norte, lucha el ahí de hace PSI, años. y los del sur, el SBAS. Claro, de abajo. Sí. Así que ahí por eso nos especializamos en SBAS, en Claro. CEDIAC. Y bueno, fui al IREA, y bueno, sí, son institutos muy grandes, ¿no? Que tienen mucha inversión, mucha infraestructura computacional, digamos, porque para aplicar estas técnicas se necesita mucho recurso computacional, recurso y espacio en disco, digamos. Tal cual, El máximo espacio. puede estar 4 o 5 GB, y sobre esos 4 o 5 GB se van generando datos y datos y datos para poder Sí. finalmente llegar a la serie temporal. Así Tal que cual. bueno, es todo un mundo. Sí, tal cual. Muy bien, Sebastián. Bueno, estamos cerca más o menos del horario que nos pediste. Bárbaro, yo tengo unos minutos más, así que aprovecho y me quedo. Los saludo ahora si quieren. Gracias por la invitación, pero al llegar el momento por ahí me desconecto para no llegar tan apretado con los tiempos. Desde ya, muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacerle una pregunta más, o si no, le damos paso a María Luna que nos cuente cómo es si tenía algo preparado, que nos comente, y si no, que nos hable de su trabajo sobre investigación minera. Así por lo menos nos presentó Armando, nos dijo que ese era. Sí.